Bienvenidos a este podcast. Somos unos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja y les vamos a hablar sobre los principios de la estratigrafía, que es correspondiente a la asignatura de Geología General. A continuación les voy a empezar hablando sobre una introducción sobre lo que es la estratigrafía, que nos dice que es la rama de la geología que trata del estudio y la interpretación, así como la identificación, descripción y secuencia tanto vertical como horizontal de las rocas estratificadas. También se encarga de la cartografía y correlación de estas unidades de roca, determinando el orden y el momento de los eventos en un tiempo geológico determinado en la historia de la Tierra. Puesto que las rocas sedimentarias son los materiales fundamentales de la estratigrafía, el estratígrafo trabaja con los procesos sedimentarios como primer campo y con la paleontología en segundo lugar. Por tanto, un registro estratigráfico es el resultado de la continuidad de procesos sedimentarios a través de la dimensión del tiempo geológico. Constituye el blanco de datos fundamentales para la comprensión de la evolución de la vida, la configuración de las placas tectónicas a través del tiempo y los cambios climáticos globales. Principio de la estratigrafía tenemos el principio del uniformismo o del actualismo. Este principio fue propuesto por James Fulton, que es considerado o conocido como el padre de la geología moderna de la Tierra. Este nos dice que la Tierra se había formado lentamente a lo largo de extensos periodos de tiempo, y a partir de esas mismas fuerzas que ocurrieron o fenómenos geológicos tales como la erosión, terremotos, vulcanismo, inundaciones, permitió que la Tierra se formara como la conocemos actualmente. Por otro lado, también tenemos a Charles Lyell, quien fue el que desarrolló ampliamente estas teorías, pero basándose en el actualismo. Donde podemos observar el actualismo y el uniformismo, que son procesos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra. Estos procesos son uniformes y semejantes a los actuales. El desarrollo de esta teoría se origina ya que lleva una pequeña corrección en cuanto a lo que es el uniformismo, ya que nos lleva a considerar que los procesos no son totalmente uniformes, sino que han ido cambiando mediante el ritmo y la intensidad a lo largo del tiempo. Además, hay otro factor importante, que es estos procesos no tienen una repetición, ya que los organismos vivos que se han presentado en aquellas épocas han cambiado de forma lineal, es decir, que no presentan unas características uniformes con respecto al tiempo. Esta teoría también nos da muchas pautas en lo que se relaciona a la evolución. También hay que destacar que tanto uniformismo como actualismo no es lo mismo, ya que el uniformismo se opone al catastrofismo. El actualismo es un principio básico que se considera en la geología. Además, el uniformismo se lo considera como un criterio que no aporta a la evolución de la Tierra. Y por otro lado, el actualismo aporta y admite que las condiciones que se han dado hasta ahora han permitido la evolución de la Tierra. Y finalmente podemos decir que el uniformismo se considera que los fenómenos que han pasado siempre han sido iguales y han surgido con la misma intensidad. Y el actualismo nos da a conocer que los fenómenos que han ocurrido se deben a las mismas causas y condiciones que han ocurrido en la antigüedad y las mismas que están ocurriendo actualmente. Principio de sucesión faunística. El principio de la sucesión faunística o de la correlación establece que el contenido fósil de las rocas sedimentarias varía verticalmente en un determinado orden y que cada conjunto se puede identificar horizontalmente a distancias considerables. Es decir, la flora y fauna fósiles aparecen en el registro geológico con un determinado orden, pudiendo reconocerse cada periodo geológico con un orden determinado. El contenido fosilífero de los estratos permite determinar su edad relativa. Los fósiles comenzaron a utilizarse como herramientas cronológicas a finales del siglo XVIII, es decir, mucho antes del nacimiento de las teorías evolucionistas. Por tanto, los primeros paleontólogos los interpretaron como entidades biológicas
e inmutables, surgidos en creaciones divinas sucesivas y extinguidos en grandes catástrofes. Este principio fue establecido por William Smith a comienzos del siglo XIX, al estudiar las asociaciones faunísticas de las rocas del sur de Inglaterra. Utilizó fósiles para identificar y clasificar diferentes estratos, llegando varios años después, mediante la ampliación de esta idea, a clasificar los materiales según su contenido en fósiles, elaborando así los primeros mapas geológicos y estableciendo de este modo el orden relativo de los estratos, sobre la hipótesis de que las formaciones geológicas se suceden a lo largo del tiempo, tienen diferentes asociaciones fósiles. Nace el principio de la asociación faunística y la cronología bioestratigráfica, que es la cronología relativa de las capas establecida a partir de su contenido fosilífero. Así, para determinar la edad relativa de las rocas con un error de varias decenas de millones, se usan las asociaciones de fósiles o los fósiles guía, una especie delimitada en un intervalo de tiempo relativo corto y con gran dispersión geográfica. Principio de la horizontalidad original y continuidad lateral de los estratos. Fue emitido por primera vez por Nicholas Steno. Este principio establece que las capas de rocas se forman en disposición horizontal y que cualquier desvío de esta posición es debido a perturbaciones posteriores. Estas perturbaciones pueden ser de origen tectónico, combinaciones de procesos tectónicos con procesos erosivos. Los estudios recientes sobre la geometría de los estratos, tanto en el campo como especialmente por técnicas del subsuelo, permiten conocer excepciones a este principio en las que los estratos se disponen paralelos a las superficies de depósito, pero no necesariamente horizontales, sino con una ligera inclinación original. La aplicación de este principio ha llevado a la idea actual que considera como isócronas a las superficies de estratificación. Ahora que se sabe que no todas las capas sedimentarias se depositan de forma puramente horizontal, podemos citar un ejemplo. Los sedimentos de grano más gruesos, como la arena, pueden depositarse en ángulos de hasta 15 grados, sostenidos por la fricción interna entre los granos, lo que lleva a que se derrumben a un ángulo más bajo sin necesidad de un trabajo o esfuerzo adicional. Esto se conoce como ángulo de reposo, y un ejemplo es la superficie de las dunas de arena. De manera similar, los estratos pueden caer sobre una superficie inclinada preexistente. Estos sedimentos generalmente se depositan de forma conforme a la superficie preexistente. Por lo tanto, el principio de horizontalidad original es de aplicación amplia pero no universal en el estudio de la sedimentología, la estratigrafía y la geología estructural. Bueno, con respecto al principio de superposición de estratos, lo que tenemos es que en un principio esto fue propuesto inicialmente por el científico Avicenna en el siglo XI, pero más tarde es Steno quien elabora un estudio más detallado y fundamenta eficazmente todos los principios que en ese momento estaban un poco desvalorizados. En primera instancia, aquí se puede demostrar que los estratos se depositan horizontalmente unos sobre otros, de manera que toda capa superpuesta a otra es más moderna que aquella y viceversa. Esto significa que el principio es básico para el ordenamiento temporal de los estratos. Por esta razón, siempre se representan las columnas geológicas con rocas más recientes arriba y las más antiguas debajo de estas. Al aplicar esto a la deformación tectónica posterior a su depósito, implica que esto no sucede cuando se trabaja con inversión de estratos, pues cuando las columnas de los estratos están deformadas, tanto como sucede en pliegues como en fallas, sucede que no se puede visualizar la horizontalidad de los estratos ni el paralelismo entre ellos, por lo tanto no se visualiza cuál estrato es más joven que otro. Al momento de indicar cómo se formaban las montañas, Avicenna explicó el fenómeno del siguiente modo. Cuando una capa se formaba al principio, esta en su posterioridad formaba en otro periodo otra distinta capa que se apilaba sobre la primera, y así sucesivamente.
Sobre cada capa se extiende una sustancia o un material diferente, lo que marca una división entre capas sucesivas. Cuando tiene lugar la petrificación, sucede algo en la partición que provoca su ruptura y la desintegración entre capas. Posiblemente esto se refiere a la disconformidad de estratos. Como en el comienzo, desde el primer mar, su arcilla es sedimentaria o primitiva, esta última no es sedimentaria. Es probable que la arcilla sedimentaria se haya formado por la desintegración de los estratos de las montañas, y de este modo es como sucede la formación de montañas. El principio de horizontalidad de Steno establece que las capas de roca se fundamentan en posición horizontal, y esto ayuda mucho a la demostración del principio de superposición de estratos, porque generaliza que los estratos no solo tienen que estar horizontales, sino que las marcas de cada estrato tienen que estar paralelas y se extienden a lo largo de los estratos. Como último principio, se indica la simultaneidad de eventos. Este fue emitido formalmente en los años 80 del siglo XX, como consecuencia de la reiterada constatación de hechos significativos reflejados en el registro estratigráfico. Se basa en la doctrina del catastrofismo actualista o nuevo uniformismo. Además de todo, este consiste en aceptar que en la naturaleza ocurrieron en tiempos pasados fenómenos normales como los que vemos en la actualidad y fenómenos raros eventuales que mayoritariamente coinciden con las grandes catástrofes. Estos eventos, por ejemplo, los cambios climáticos, los cambios relativos en el nivel del mar, cambios en el campo magnético terrestre, los grandes terremotos o erupciones volcánicas, pueden quedar reflejados en los estratos de muy diferentes localidades y a su vez constituyen un excelente criterio de correlación a escala mundial. Aunque se trata de un principio muy reciente, se pueden encontrar antecedentes ya a finales del siglo XVIII en las ideas del geólogo y mineralogista Abraham Werner y sus discípulos, quienes defendían la contemporaneidad global de las catástrofes que determinaban los límites de las grandes divisiones geológicas. Pero de igual manera se puede encontrar precedentes de este principio en las ideas de los naturalistas George Leopold y Frederick Cuvier. Formulaban para explicar el origen de los yacimientos fosilíferos. Y para finalizar este podcast, pues podemos concluir que la estratigrafía es un área del conocimiento multidisciplinario, cuyo estudio aporta información relevante acerca de diversos tópicos. Al igual que el resto de las ciencias de la Tierra, la estratigrafía permite la reconstrucción de los eventos geológicos y, por tanto, la historia geológica de nuestro planeta. Gracias a ella es posible establecer relaciones de tiempo y continuidad y, como hemos mencionado, correlacionar depósitos en lugares geográficamente distantes.